Hermanos, qué gusto estar con ustedes otra vez. Es una bendición que podamos reunirnos cada 8 días y estar compartiendo de la palabra. Les invito, hermanos, para que oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por estar con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Padre, queremos poner delante de ti la meditación de nuestro corazón, los pensamientos, las reflexiones, Señor, que hemos tenido al meditar tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que en esta noche, como siempre lo has hecho, Padre, podamos experimentar tu dulce presencia y podamos sentir, Señor, que tú también has hablado a nuestro corazón. Te damos gracias por todos los que se han conectado en este momento y por los que se van a conectar después. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, tal vez el tema general del que estamos hablando hoy, la imagen de Dios en el hombre, y en este tema en particular acerca de cómo nuestra vida enfrenta fracasos, que obviamente Dios no los experimenta y que su voluntad es que vayamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Esa es su voluntad, ese es su deseo de que en nuestra vida esté reflejada su imagen. Pero nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que tal vez en este momento o en el pasado o en el futuro atravesaremos alguna situación complicada, difícil, en la que sentiremos que ha fracasado algún área de nuestra vida, y ahí es donde Dios nos enseña que Él siempre está con nosotros. Así que continuamos con el tema, mis fracasos y la bondad de Dios. A manera de resumen, hermanos, veremos, hace unos días, el domingo, vimos algunas reflexiones. Iniciamos con 3 preguntas y dijimos, bueno, vamos a hablar acerca de mis fracasos y cómo está presente la bondad de Dios. Mencionamos que el domingo abordaríamos 2 preguntas. ¿Qué ocasiona los fracasos personales? Ahorita vamos a resumir rapidísimo qué ocasiona esto justamente en nuestra vida, qué es lo que yo debería hacer ante esos fracasos que atravieso, y el día de hoy nos centraremos en la pregunta, ¿qué es lo que hace Jesús con mis fracasos personales? Así que, a manera de resumen, vimos, hermanos, en la vida de Pedro, hablamos acerca de que hubo 2 amigos del Señor Jesús que es muy evidente que traicionaron la confianza del Señor, aunque la palabra de Dios nos dice que no solamente ellos lo hicieron, todos los discípulos, pero en particular nosotros tenemos presente la vida de 2 de ellos, de Judas, que con su traición, con la entrega por dinero del Señor Jesús, se condenó a sí mismo, y también con la vida de Pedro, a quien el Señor Jesús le dijo, tú me vas a traicionar, Pedro, y me vas a negar delante de las personas 3 veces. Antes de que cante el gallo, tú me vas a traicionar 3 veces. Y nosotros veíamos el domingo, hermanos, las 3 razones principales por las cuales nosotros fracasamos en la vida. La primera, como el apóstol Pablo, es porque sobreestimamos nuestras fuerzas. Y tal como Pedro le decimos, no, Señor, yo no lo voy a hacer, jamás te voy a abandonar, nunca me meteré en esta situación. Pensamos que los tropiezos pueden caer para otras personas, pero no para nosotros. Cuando sobreestimamos nuestras fuerzas, estamos a un pasito de que nos vayamos en un fracaso. También, al igual que Pedro, que tenía miedo de la desaprobación de los demás, por razón de que a él lo encontraran culpable y también lo llevaran al juicio, a la tortura y a la muerte, él dijo, no, yo no conozco a ese hombre, y negó al Señor Jesús. Algunas personas niegan al Señor Jesús, niegan su propia fe cuando son confrontadas con ellos y no quieren pasar una situación en ese momento complicada para ellos, y prefieren negar sus principios. Algunos otros se meten en enredos fuertes cuando, tratando de agradar al mundo, tratando de agradar a una persona que no es su cónyuge, se meten en complicaciones cuando simplemente no pueden poner un alto y decir, no me importa que no estés de acuerdo conmigo, yo sé en quién he creído, yo sé cuáles son mis convicciones. Y hablamos en tercer lugar, hermanos, que una de las razones más comunes es que nosotros hablamos sin pensar. No reflexionamos
en la trascendencia de nuestras palabras, hablamos y después nos arrepentimos de aquello que nosotros prometimos o dijimos, o que logramos que nuestra lengua fuera llevada por la envidia, por el orgullo, por el tratar de sobresalir con otros o sobre otros, y dejamos que nuestra lengua hable en lugar de que se conecte primeramente con nuestro cerebro. Reflexionábamos acerca de una expresión de Santiago cuando dice que la lengua está impulsada por las mismas llamas del infierno, con lo cual nos hace ver que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra lengua puede pronunciar grandes discursos, grandes predicaciones, grandes mensajes de la palabra del Señor, pero también si no la cuidamos nos puede meter en problemas que traigan fracaso y destrucción a nuestra vida. Y hablamos en la segunda parte de esta predicación de 3 cosas que nosotros podríamos hacer. Pero antes nos detuvimos en la expresión de que después de que Pedro traicionó al Señor 3 veces, escuchó el cantar del gallo. Y cuando nosotros mencionábamos esto, pudiera parecer como algo simple, como algo que estaba ocurriendo de la historia, dentro de la historia. Pero yo les decía, ¿se imaginan cada vez que sonó el gallo lo que detonó o lo que detonaba en Pedro? Ese recuerdo, cada vez que escuchaba el gallo, de que él había fracasado, que él había traicionado al Señor. Y yo les decía, hermanos, que todos nosotros tenemos diferentes detonadores que hacen explotar dentro de nosotros esos temores profundos que están dentro de nosotros. Y puede ser algo como el cantar del gallo, o puede ser una llamada por teléfono. Yo les comento, hermanos, que alguna época de mi vida estuve muy comprometido económicamente, mucho, al grado así que tuve que buscar trabajo y dejar a mi familia algún tiempo para poder solventar los gastos tan fuertes que tenía, las presiones económicas que tenía en el año 1994. Y yo recuerdo, hermanos, que cada vez que sonaba el teléfono yo sufría porque sabía que era gente que me estaba llamando para cobrarme de los bancos o personas que ejercían alguna presión sobre mí. Y aún a la fecha, cada vez que suena el teléfono, aunque gracias a Dios se pagó todo eso, aún cuando llega a sonar el teléfono, yo me acuerdo de esos tiempos en los cuales para mí fue crítico el estar tan endeudado. Cada uno de nosotros podemos tener diferentes detonadores, pero lo cierto, hermanos, es que aún de eso el Señor nos libra. Y vimos 3 acciones que Pedro hizo bien para llevar a cabo esta manera de superar el dolor que él había enfrentado por el fracaso. Dijimos en primer lugar que él no reprimió su dolor. La Biblia nos dice que él lloró amargamente. Y les decía a ustedes, hermanos, nosotros tendemos a minimizar el dolor y nos metemos tal vez a la televisión, alguna cosa que nos libere la mente del dolor, pero a veces hace falta que nosotros tomemos un tiempo para reflexionar por qué razón caímos ahí. Y dijimos que una mente que no es examinada, una vida que no es examinada, decía Sócrates, no merece ser vivida. Dios, hermano, nos permite experimentar toda clase de emociones y el dolor es una experiencia que Dios nos permite sufrir y experimentar, porque a través del dolor, hermanos, del sufrimiento, nuestro corazón también puede enmendarse. Y él, en segundo lugar, vimos que él encontró apoyo en su grupo pequeño. En medio del dolor, él fue a buscar a sus amigos, los otros discípulos, las mujeres que seguían al Señor Jesucristo, y ellos se reunieron para orar y para buscar la presencia del Señor. Y en medio de su grupo pequeño, él pudo sanar aquellas heridas que tenían. Y finalmente hablamos, hermanos, acerca de que él tomó la mejor decisión. Cuando veíamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, decíamos que él se apegó a la misericordia del Señor. Él sabía que le había fallado al Señor, pero dijo, yo puedo confiar en la misericordia del Señor. Muy bien, entremos entonces ahora en el tema de hoy, hermanos.
5 cosas que Jesús hace con mis fracasos. Ok, ya he fracasado. Sé que todo obedece a un plan de Dios y que cada fracaso en la vida tiene una razón de ser en el pensamiento y en la mente de Dios. Pero ¿qué hace Jesús con mis fracasos? Ok, la primera cosa, hermanos, que el Señor Jesús hace con nuestros fracasos es que no se sorprende. No se sorprende. Yo no sé, hermanos, si ustedes son padres de niños, de adolescentes, pero algo que nosotros aprendimos rápidamente, y doy gracias a Dios por eso, es porque aprendimos a no sorprendernos de lo que pasaba en la vida de nuestros hijos, de nuestros adolescentes. Porque entendimos que si nosotros nos sorprendíamos y nos asustábamos de las travesuras, de aquellas cosas que ellos emprendían, ellos simplemente guardarían silencio y no nos dirían nada más. Así que mi esposa y yo aprendimos a no sorprendernos. Pero algo maravilloso de parte de nuestro Dios es que a Él no lo podemos sorprender de ninguna manera. No podemos hacer que Él se escandalice de ninguna manera, porque a Dios no le sorprende nada. Él conoce todo lo que es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. A Dios no le sorprende ninguna cosa. Él le dijo a Pedro, ustedes saben bien que Simón se llamaba Simón Pedro. Le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. A mí me sorprende, hermanos, cómo aún el diablo tiene que pedirle permiso a Dios sobre alguna cosa que quiere efectuar en la vida de nosotros. Y solamente si Dios se lo permite, como lo hizo en el caso de Job, como lo hizo en el caso de los discípulos, Él puede zarandear a los discípulos como si fueran trigo. Pero no puede hacer ninguna cosa si el Señor no lo permite. Ahora, ¿por qué lo permite el Señor? Porque a veces parte de este proceso de crecimiento, hermanos, implica ser zarandeados, ser movidos, darnos cuenta de nuestra fragilidad, darnos cuenta de que, como dijo el Señor Jesucristo, sin mí no van a poder avanzar mucho en la vida, empero sin mí nada podéis hacer. Lo primero que nosotros vemos entonces, hermanos, es que nuestro Señor Jesús no se sorprende ante nuestros fracasos. Él siempre está presente y no lo vamos a hallar nunca con la guardia baja. Dice el Salmo 103, versículo 14. Le pedí a Betsy que escribiera el 14, pero déjenme leerles también el 13, porque este versículo a mí me conmovió cuando lo leí. Dice así el 13. El Señor es como un padre con sus hijos. Es tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Él es como un padre que nos ama. Él es compasivo. Él está al cuidado de nosotros. Y también este versículo del Salmo 103 nos dice, pues Él sabe lo débiles que somos. Y se acuerda de que somos tan solo polvo. En esos momentos de flaqueza, hermanos, en esos momentos de debilidad, usted se puede acercar con el Señor con toda confianza para decirle, Señor, te fallé otra vez, Padre, no hice lo correcto. O quizá no ofendió al Señor, pero en alguna cosa que usted estaba pretendiendo en la escuela, en el trabajo, en los negocios, no se trató de ninguna ofensa al Señor, simplemente nos dimos cuenta de que en nosotros no hubo la capacidad para sacar adelante aquello que nos habíamos propuesto. Y podemos ir con el Señor para decirle, Padre, tú me conoces perfectamente, tú sabes lo mejor de mis intenciones, Señor, pero sabes la fragilidad que hay dentro de mí. Ahora, una segunda cosa, hermanos, que a mí me parece muy significativa es esta. Y al hacerlo, hermanos, yo quisiera abrir el diálogo para los que están en Facebook y a los que están en Zoom. La segunda cosa que el Señor hizo fue orar. Él ora por ti.
Nos dice Lucas capítulo 22, versículo 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Yo he orado por ti, Simón, para que tu fe no falle. Abro el diálogo. ¿Cómo puede Dios orar consigo mismo? ¿Cómo puede Dios pedirle a Dios mismo que nos bendiga? Rubencito, yo entiendo que pues son dos figuras de nuestro Dios, son dos personas diferentes. Aquí está hablando el Señor Jesús y está diciendo que le va a pedir al Padre. Ajá. Él le va a pedir al Padre que ayude o que nos ayude. En esta ocasión le decía a Pedro, pero entiendo eso, que son dos personas diferentes de la deidad. Es Dios, pero son dos personas diferentes que están actuando. Muy bien, Eli, muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Facebook dicen a través del Espíritu Santo. La palabra, y lo hemos citado en otros estudios, que el Espíritu Santo, que también es Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Desde luego nuestra mente, hermanos, es muy finita y no alcanza a entender todo, pero sí lo podemos entender cuando hemos hablado acerca de que nuestro Dios trino es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así como Eli, nuestra hermanita que ha hablado por el Facebook, diciendo, bueno, el Hijo y el Espíritu Santo están orando en su personalidad con el Padre, también nosotros, hermanos, podemos entender que siendo el Señor Jesús Dios mismo, siendo el Espíritu Santo Dios mismo, siendo Dios Padre Dios mismo, Él tiene la misma capacidad que nosotros tenemos de hablar con nosotros mismos. ¿Usted no se ha hablado a sí mismo alguna ocasión? Ya vamos, Rubén, adelante, no te eches para atrás. ¿No se lo ha dicho alguna ocasión frente al espejo? ¿No se ha dado algún golpecito? Ya basta de que te estés haciendo el pequeño y en el nombre del Señor levántate. Sí. Esto lo hemos hecho. Y el Espíritu Santo y el Señor Jesús está rogando al Padre que tenga cuidado de nosotros, que cuide de nosotros. Él sabe perfectamente lo que va a haber en el futuro y Él está orando para que nosotros seamos librados de esta acción de Satanás y podamos salir victoriosos en esta situación que atravesamos. Hebreos capítulo 7, versículos 25, hermanos, nos confirma esto mismo. Dice el versículo 24, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Así que la segunda cosa que está haciendo el Señor por nosotros, por ti, mi querido hermano, por ti, mi querida hermanita, es que Él está orando por ti todos los días, a cada momento. A Él no le faltan las palabras, ni le falta amplitud como para ver lo que está ocurriendo por cada uno de sus hijos. No le falta capacidad de ninguna manera para entender lo que ocurre, porque el Señor mismo nos dijo, si Él tiene contados aún los cabellos que hay en tu cabeza, ¿cómo no tendrá cuidado de ti? A mí siempre que leo esto, me hace pensar en mi esposa, que tiene una cabellera tan abundante, tan hermosa, que yo se la he elogiado muchas veces, y digo, bueno, yo creo que al Señor le debe costar un poco menos de trabajo contar los míos. 2, 3 pelitos. Pero lo cierto es que aunque fueran 2 o 3, o aunque fuera una cabellera abundante, lo cierto es que Dios nos conoce profundamente y a Él no le falta amplitud ni capacidad para entender cada una de las cosas que estamos atravesando en la vida. Hay una tercera cosa que hace el Señor Jesús ante nuestros fracasos, y a mí esto me parece maravilloso, hermanos. El Señor Jesús cree en ti. ¿Qué cosas, hermanos?
Porque algunos de ustedes, hermanos, quizá en su niñez, en su adolescencia, llegaron a leer el versículo de la palabra y los impactó este versículo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y tal vez fuimos impactados con ese versículo y llegamos a creer, no debemos confiar en ninguna persona. Pero entendemos claramente que ese versículo se refiere a que no debemos poner nuestra esperanza, la esperanza que está puesta solamente en Dios y vaciarla en alguna persona, porque esa persona nos va a defraudar. Pero más allá de eso, todas las relaciones interpersonales, todo el desarrollo de la iglesia está basado en la confianza. Si hoy ustedes están aquí y yo agradezco de todo corazón eso, hermanos, es porque me tienen confianza para escuchar lo que un servidor ha estudiado, ha escuchado de otras predicaciones y que quiere compartir con ustedes lo que he vivido. Y en esta experiencia de lo que he vivido, digo, hermanos, este ha sido mi caminar y estas son las cosas que yo creo que es el camino. Se van a arreglar muchos problemas, hermanos, si siguen estos. En días pasados, cuando estuve enfermo, hermanos, no sabe qué bendición para mí fue otra vez recordar el azúcar de Dios. Y cuando pensaba en el azúcar de Dios, yo me decía, Rubén, estás enfermo ahorita, estás tal vez apagado, tal vez te sientes cansado, pero acuérdate del azúcar de Dios. ¿De qué nos hablaba en esa lección que yo les decía, hermanos? Tienes que alimentarte mejor, Rubén. No puedes andar comiendo garnachas, tienes que alimentarte mejor. Segundo, tienes que dormir. Si sigues malpasándote y no duermes, te vas a agotar. Tienes que dormir. Y luego, en la tercera, ¿se acuerdan, hermanos? Usa tus pies. Rubén, no puedes estar todo el tiempo metido allí en la casa. Tienes que hacer algo de ejercicio, aunque sea poco, pero tienes que hacer. Y luego, cuando hablamos de la C, tenemos que concentrarnos en los pensamientos de Dios. No lo que el mundo diga, no lo que dicen mis pensamientos, sino qué dice Dios para que pueda ser cambiado y renovado ese pensamiento. Cuando nosotros hablamos de atesorar la presencia de Dios, Rubén, tenemos que pasar más tiempo en oración de rodillas con el Señor y rogar a Él su presencia. Y finalmente, cuando el Señor te haya restaurado totalmente, Rubén, tienes que regresar. Tenemos un propósito que cumplir en esta tierra y ese es regresar a lo que Dios nos ha dicho. Hijo, tienes que compartir la palabra de Dios. Así que esos consejos, hermanos, que vamos dando, que son parte de nuestra vida, es lo que compartimos con ustedes. Ustedes creen en un servidor, no como una persona que puede salvarla, gracias a Dios, porque lo único que nos salva es nuestro Señor Jesucristo. Pero tienen confianza en un servidor, así como confían en Betsy y confían en Kay y confiamos entre nosotros, porque sabemos que juntos podemos hacer mucho más para la gloria de Dios. Para mí lo sorprendente es que el Señor Jesús cree en ti. El Señor Jesús cree en ti. De la misma manera que le dijo a Pedro, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. El Señor sabía que Pedro lo iba a traicionar, lo iba a negar, pero le dijo, Pedrito, cuando esto haya pasado, tú vas a regresar y vas a fortalecer a mis hermanos. Esto es lo que yo estoy esperando de ti. Sí, puedes tener algún fracaso, pero yo estoy creyendo en ti. Yo sé que después de que esta prueba haya pasado, tú vas a regresar y vas a fortalecer a mis hermanos. Y lo mismo, hermano, como si el Señor hablara a través de un servidor, te dice estas palabras. Después de que haya pasado la situación difícil, el Señor te dice, quiero, hijito, que fortalezcas a mis hijos, que estés con ellos, que les ayudes, que les animes. Ellos necesitan de ti. Así que el Señor cree en nosotros. Dice el libro de Proverbios, capítulo 24, 16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Hermanos, ¿cuántas veces ustedes se han caído? Ojalá que yo pudiera decir 7 veces. Ojalá que yo pudiera decir 70 veces 7, Señor. No, hermanos, un servidor
se ha tropezado, caído cientos de veces. Pero en cada una de esas ocasiones he sentido la fortaleza del Señor levantándome y diciéndome, no te quedes tirado, hijo, a caminar. Igual que cuando un niño empieza a caminar y se tropieza y viene la mamá y lo levanta, así el Señor nos levanta a cada uno de nosotros. Algunas personas se tropiezan y no quieren saber nada más, nunca de eso. Tuvieron alguna experiencia mal en su vida amorosa y dicen, no, jamás, yo no me vuelvo a meter en esa situación. Tuvieron algún problema en la iglesia y dicen, no, yo jamás regreso otra vez a la iglesia. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que mientras estamos aquí en esta tierra, el proceso de caer y de fallarle a otros es algo que va a ser común en nuestras vidas. Marcos capítulo 16, versículos 6 y 7 nos dijo, pero el ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron el cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Ahora, noten por favor esta expresión. Ahora vayan y cuéntenles a los discípulos, incluido Pedro. Cuando el Señor resucitó, hermanos, obviamente Él se iba a presentar delante de los discípulos. Pero aquí el Evangelio de Marcos es muy específico cuando les dice el Señor, incluido Pedro. Porque está haciendo esta observación de que el Señor se va a presentar y que está esperando que vaya Pedro también. Porque sabía que Pedro necesitaba una palabra de aliento muy especial. Y yo no sé, hermanos, si alguna ocasión cuando han estado atravesando una situación de tristeza, de agotamiento, una situación de fracaso en cualquiera de los órdenes, ustedes no han apreciado muchísimo cuando llega una persona querida, un amigo, un hermano, y les da un abrazo. Y ese abrazo, ustedes lo sienten y les da pena decirles, no te vayas, abrázame un poquito más, por favor. Los que somos casados, ¿cuántas veces le habremos dicho a nuestro cónyuge, no te vayas todavía, por favor, deja tu mano aquí en mi cara un momento, acaríciame un momento más aquí en mi cara. Necesito esa compañía tuya. Y el Señor les dice, yo voy con los discípulos, pero dígale a Pedro que yo voy a ir allá también. Y el Señor, hermanos, a mí me encanta esto, el Señor nos llama por nuestro nombre. Yo no sé si lo han sentido alguna ocasión cuando están de rodillas orando y el Señor en su mente pone su propio nombre y les hace saber, hijito, yo estoy contigo. Cuando Manuelito me decía que si le apoyaba hoy porque tiene mucho trabajo en los cantos y pensé, ¿qué canto me gustaría? Uy, si lo supiera y si lo supieran mis hermanos, cantaría, Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos. Desde lejos, Señor, tú me llamas y yo acudo a tu llamado. Porque efectivamente, hermanos, es el Señor quien nos llama por nuestro nombre y nos hace sentir que nosotros somos algo especial para Él. No somos uno más en la multitud, nosotros somos los hijos de Dios, somos los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante, hermanos. Una cuarta cosa que hace nuestro Señor Jesucristo con nuestros fracasos. Él te muestra misericordia cuando estás decaído. Él te muestra misericordia cuando estás decaído. Es un pasaje largo, hermanos, pero vamos a leerlo rápidamente. Dice, más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Antes de seguir, ¿en dónde estaba, hermanos? Junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí.
Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y los otros discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también, vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Claro, era de madrugada. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. A la derecha de la barca. Y ellos lo hicieron y luego no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado, ¿cómo hermanos? Pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pescado y el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este pasaje, hermanos, a mí siempre me ha gustado muchísimo, mucho, pero tiene algunas cosas que son bien importantes para nosotros en el tiempo en el que pasamos una situación difícil. La primera es que el Señor los dejó en Jerusalén y ahora ellos se encontraban en Galilea. Y no solamente eso, ya habían dejado Jerusalén y se encontraban en Galilea, sino que Pedro se había apartado y le dijo, voy a pescar. Yo me he dado cuenta de que para mí, hermanos, para un servidor, me hace mucho bien cuando salgo a caminar, mucho bien. En algunas ocasiones mi esposa sabe que yo necesito tiempo de soledad, no solo en casa orando, estudiando, sino tiempo de soledad para caminar. Y a veces es un trayecto solo de media hora o 40 minutos a Azcapotzalco y me regreso caminando, pero ese tiempo, hermanos, me ayuda para reflexionar. Pero algunas personas, cuando están pasando una situación difícil, se retraen totalmente y no quisieran hablar con ninguna persona. Ese es un síntoma de depresión. Pero es lo peor que podemos hacer. Nosotros tenemos que llorar y sufrir, pero tenemos que acercarnos justamente con aquellos que nos pueden ayudar. Pedro, hermanos, se había alejado. Pero otra cosa que hemos predicado muchas veces, ustedes lo habrán oído muchas ocasiones, es que la Biblia dice que no habían pescado ninguna cosa. Y obviamente lo hemos oído, pero lo sabemos. Cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, las cosas no funcionan. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, nos damos cuenta de que todo fluye, porque Dios es bueno. Sin querer minimizar, hermanos, mi propio trabajo dentro de mi labor como microempresario, yo me he dado cuenta de que algunas cosas que en mí no han funcionado, hermanos, es que yo no soy un excelente vendedor como lo son algunas otras personas que van detrás de un cliente y le llaman y están detrás de ellos. Yo reconozco que esa no es mi área de fortaleza, esa es una área de debilidad. Así que si yo quisiera hacer las cosas a mi manera, mi negocio habría fracasado desde el principio, años atrás. Pero
yo he encontrado una manera de hacer que las cosas funcionen. Y esa es que no le estoy molestando al Señor todo el tiempo. Pero hay momentos en el que le digo al Señor, Padre, no te he pedido esto, pero ahora sí te lo ruego. Dios, sáname. Y el Señor hace la sanidad así de un día para otro. No se lo pido desde el principio porque yo entiendo que aún la enfermedad tiene una razón de ser en el propósito de Dios. Ni tampoco le pido que me mande todos los clientes todo el tiempo porque yo entiendo que todas las cosas tienen un tiempo y una ocasión. Pero sí me he dado cuenta de que cuando las cosas se están complicando, puedo acercarme con el Señor y decirle, Padre, ahora sí, Señor. No te he querido molestar, pero ahora sí necesito tu ayuda. Por favor, envíame el recurso. Señor, envíame otros clientes. Y así, antes de que yo lo piense, hermanos, llega un cliente, llega otro, llega un pago, llega la otro. Y hacer las cosas a la manera de Dios a mí me ha funcionado. Sin que minimice lo otro, me he dado cuenta de que la bondad de Dios se ha acercado a mí cuando he tratado de decirle, Señor, no a mi manera, sino quiero lanzar la red a la derecha, Padre, como tú me digas, a la derecha. Tú sabes que yo soy débil, tú sabes que este no es mi fortaleza, Padre, tú lo sabes bien, pero sé que me amas, sé que me cuidas, Señor. Así que te lo ruego, Padre. Y he visto la obra de Dios. Ahora, no sé si se dio cuenta de otra cosa. Después de que aquellos hombres, hermanos, recibieron esa pesca abundante, dice que la red no se rompía. Encontramos a los apóstoles, hermanos, en varias ocasiones remendando las redes, porque ya estaban tan viejas que estaban teniendo que remendarlas continuamente. Pero cuando el Señor hace el milagro, aún lo viejo resiste. Cuando Dios quiere, hermanos, como dice el dicho popular, cuando Dios te quiere bendecir, aún hasta los costales te presta, ¿no? ¿Que necesitas la bendición? Sí, Señor. ¿Te sirven estos costales para que te lo lleves? Gracias, Padre. El Señor nos bendice. Ahora, hay otra cosa, hermanos, que para mí es muy significativa. Yo le quiero preguntar, abre el diálogo. Otra vez, Azul. Abre el diálogo para preguntar. ¿Alguno de ustedes le ha ofrecido una buena comida a alguien que los ha traicionado? Puede ser complicado, ¿no? Encontrar a alguien que nos ha traicionado, que traicionó nuestra confianza y que nosotros le ofrezcamos una buena comida. Pues eso hizo el Señor Jesucristo. Y mientras yo lo estudiaba, otra vez el Señor sacudió mi cabeza. Porque les he platicado, hermanos, que dentro de mí y de mis debilidades no está el saber cocinar. Y les platiqué el domingo pasado cómo en esa ocasión les dije, pues tenemos dos guisados, ¿no? Podemos preparar unas quesadillas de queso o podemos preparar unos sándwiches de jamón con queso y le pongo mayonesa. Les quisiera decir que también sé hacer ensalada de atún con verduras y mayonesa y sí, los he preparado, pero no me queda como a mi esposa. Pero en este pasaje encuentro a mi Señor Jesús, preparando un pescado a las brasas. Les estaba haciendo una parrillada a sus discípulos y en particular a Pedro. Pedro había traicionado a su amigo y el Señor, hermano, se pone allí en la playa preparándole a las brasas un pescadito para que se lo desayune. Y me admira, hermanos, esa bondad, esa misericordia del Señor, aún para aquellos de sus hijos cuando nosotros le hemos fallado tantas veces. Y nos prepara algo, hermanos, delicioso para que nosotros lo comamos. Si alguna vez me quiere invitar a su casa, hermano, me encanta todo lo que son las parrilladas, ya apuntado ahí. Me encanta la comida, me encanta comer.
y aquellos hombres recibieron de parte de nuestro Señor una comida deliciosa. Y también, hermanos, una abundancia tremenda de peces, 153. Veamos, hermanos, el último, antes de hablar del último. 4. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, cuando nosotros hemos caído. Sí, la que habías puesto, exacto. Vean, hermanos, qué nos dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si es algo en lo que nosotros podemos regocijarnos, deleitarnos, atesorarlo, bendecir, exaltar al Señor, es por su fidelidad y por su misericordia. Y me encanta, hermanos, aquí no está, pero yo también escribí el versículo 24. Me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Él es fiel, Él es misericordioso, y me digo a mí mismo, Él es mi herencia. No puedo esperar ninguna otra cosa más, no puedo querer ninguna otra cosa más que querer al Señor y decir, contigo, Padre, me basta. Contigo, Señor, puedo esperar y confiar en que pase lo que pase, Señor, tú estarás conmigo, porque tú eres mi herencia. Tú eres fiel, Señor, tú eres misericordioso. Y uno de los versículos más tremendos, hermanos, que se han escrito es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Este versículo dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pues Él no puede negar quién es. En otras palabras, hermanos, Dios jamás se dará por vencido contigo, hermano. Dios jamás se dará por vencido conmigo. Aunque nosotros le hayamos fallado, Él sigue siendo fiel. Mientras nosotros no lo neguemos, no renunciemos a la fe, Él seguirá siendo un Padre misericordioso, bondadoso, que querrá estar con nosotros para ayudarnos. Porque así Él es bueno y misericordioso, así es fiel. Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su propia naturaleza. Y la última cosa, hermanos, que el Señor Jesús hace con nuestros fracasos es usarlos para construir su iglesia. Dios usa tus fracasos para construir su iglesia. Y tú te puedes preguntar, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede Dios utilizar mis peores errores, mis peores fracasos para que su iglesia sea construida? ¿Cómo puede hacer esto Dios? Nos dice Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús le repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida a mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Abro el diálogo por Zoom o por Facebook. ¿Por qué le dolió a Pedro, hermanos, el que el Señor le preguntara esto mismo 3 veces? Keila. Porque fue la vez que lo negó. Dice Keila, porque Pedro lo negó también 3 ocasiones. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Rubencito, porque pues cuando una persona te hace la misma pregunta varias veces quiere decir que no te cree.
¿no? Ok. Si te lo preguntan 3 veces es porque no te creen. Hemos hablado de este pasaje en otras ocasiones, hermanos, y la manera como está escrito en el griego. Es más profundo que lo que acabamos de leer ahorita, porque en el griego, literalmente la pregunta, las 2 veces es, Pedro, ¿me amas como Dios? ¿Como se debe amar a Dios? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo como se debe amar a un hermano. Mi amor es muy fuerte como un hermano. Pedro, ¿me amas como se debe amar a Dios? Señor, tú sabes que te quiero como a un hermano. Y el Señor cambia. Pedro, entonces, ¿me amas como a un hermano? Y entonces él se pone triste y dice, Señor, sí, tú sabes que te amo como a un hermano. Sí, es más profunda la pregunta en el griego. Pero tiene que ver con esto que ha mencionado Kay, porque Pedro había negado en 3 ocasiones al Señor y él necesitaba como una restauración completa de esas 3 ocasiones. Te negué 3 veces, afírmame 3 veces que me amas. Dímelo 3 veces y quedará saldada la deuda. Y Pedro le dice al Señor, con la sinceridad que había en su corazón, Señor, tú sabes que te amo así. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, en las cartas del apóstol Pedro y después en su caminar a liderar la iglesia, cómo cambió ese amor que tenía por el Señor Jesús y dejó de amarlo como un hermano y realmente llegó a amarlo como su Señor y como su Dios. Y de eso nos habla las cartas. De hecho, introduzco el siguiente tema, que va a ser el camino de la salvación. Yo quisiera pedir que cuando veamos dentro de 8 días el camino de la salvación, ustedes empiecen a estudiar cómo llegó la salvación a la vida de Pedro. Empiecen a estudiar un poco la carta de Pedro. ¿Cómo llegó la salvación a la vida de Juan, el discípulo amado? Y empiecen a estudiar la carta para entender cómo llegó la salvación a ellos. Es bien interesante. Porque cuando hablamos del camino de la salvación, como que no sabemos las 4 leyes espirituales que les enseñamos a los niños, ¿no? Yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y es su plan para mí. Sí, esa es la versión condensada, pero yo quiero que profundicen. ¿Cómo es el camino de salvación? ¿Cómo llegó la salvación a los discípulos? ¿Sí? ¿Me ayudan a estudiarlo? Ok. Así que este hombre, Pedro, hermanos, tuvo que ser restaurado por el Señor y empezó a darse cuenta de que los fracasos sirven para algo. Pedro, hermanos, entendió que aunque alguien diga, yo soy un hijo de Dios y yo nunca voy a renunciar, hasta el más fuerte se cae. De eso nos hablan las cartas, porque eso le pasó a él. Él pudo, hermanos, con su fracaso, empezar a cuidar a las ovejas y a los corderos del Señor, a los niños, a los jóvenes y a los adultos, con los fracasos que él experimentó. ¿Qué quiero decirles, hermanos? ¿Quién puede aconsejar mejor a alguien respecto a su matrimonio que alguien que ha pasado por un fracaso en el matrimonio? ¿Quién puede aconsejar mejor a alguien que está pasando por una situación de una enfermedad grave como alguien que ya pasó por esa enfermedad y fue sanada por el Señor? ¿Quién puede comprender mejor a un niño, a un joven o a un adulto que ha sido abusado en su niñez que alguien que ha pasado por esa misma experiencia? Dios, hermanos, utiliza nuestros fracasos cuando estamos dispuestos a entregárselos para que de esa manera su iglesia también pueda ser consolada, ayudada, fortalecida, desafiada, guiada para ir hacia adelante. Así que cuando tú has tenido un fracaso, eso es parte del proceso de Dios en tu vida, y lo que Dios quiere hacer es usar esos fracasos para que su iglesia sea levantada, construida.
Hay un pasaje de la Escritura, hermanos, no sé si te lo di, Betsy, en Mateo capítulo 16, 28, en donde, perdón, Betsy, creo que te di mal la cita. Sí lo quitamos el versículo, pero seguramente que ustedes lo han escuchado muchas veces, hermanos, porque este versículo habla de uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana y donde dice el Señor Jesús: de cierto que te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y este es un juego de palabras también en el griego, hermanos, porque cuando el Señor le está diciendo a Pedro, de cierto te digo, Simón, que tú eres Pedro, le está diciendo, tú eres esta Petra, esta piedrecita. Pero dice, pero sobre esta piedra, y la palabra piedra allí es una palabra que traducida es peñasco, es como una enorme roca. Tú eres Pedro, tú eres esta piedrita, pero sobre este peñasco, sobre esta declaración de fe, sobre esta convicción que tú tienes ahora, es en lo que yo voy a edificar mi iglesia. Él era ciertamente como una piedrita, era algo pequeño, pero al lado del Señor Jesús, hermanos, esa fe de Pedro se convirtió como en un gran peñasco que pudo servir para levantar la iglesia del Señor. Ahora, solo pasaron 50 días, hermanos, solo 50 días entre el fracaso terrible de Pedro en el que él negó al Señor y el momento en el que él fue levantado justamente para predicar en el poder del Espíritu de Dios y que la gente se convirtiera. Y en ese primer mensaje, hermanos, se convirtieron 3,000 personas. Es en el poder de la fe en el Señor, en el poder de la restauración, es donde actúa el Espíritu Santo para convencer a las personas, y sobre esa declaración de fe, sobre esa vida restaurada, aquella piedrita se puede convertir en un peñasco en el cual las personas pueden tener ayuda, socorro, soporte para ser guiados justamente a edificar esa iglesia de nuestro Señor. El Señor Jesucristo, hermanos, tomó esas experiencias de Pedro y les dio un valor. Un valor, hermanos, que nosotros deberíamos aquilatar en nuestras vidas. Ciertamente, hermanos, Él no se asusta de nada. Él no se asusta. Él ora por nosotros. Él extiende su misericordia hacia nosotros. Él usa los talentos, así como usa también nuestros fracasos para levantar su iglesia. Hablamos al principio, hermanos, del domingo y de este estudio, que hubo 2 personas que traicionaron al Señor. Uno de ellos, hermanos, se condenó y tomó su decisión y simplemente no quiso recibir el perdón del Señor. Y otro hermano que reconoció su fracaso y le dijo: Señor, te he fallado, pero aquí estoy. Por favor, te entrego mi vida, te entrego mis fracasos. Y el Señor le dice: Pedro, no te preocupes. Nuestro Señor, que nos llama por nuestro nombre, nos dice: no te preocupes, hijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cuida mis corderos. Cuida mis ovejas. Y es la misma palabra, hermanos, que el Señor nos dice en esta noche. Hijita, hijito, si tú sientes que me has fallado en alguna cosa, no te preocupes. Vamos a orar, deja que te consuele, déjame abrazarte. Y después de eso, levántate y ayuda a mis ovejas, ayuda a mis corderos. Amén, hermanos. ¿Queremos hacerlo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti esta reflexión de nuestro corazón. Te pedimos, oh Dios, que nos permitas aquilatar cada día, Señor, cada día, lo que tú eres para nosotros. Señor, gracias, porque eres nuestro Padre. Y como un Padre amoroso nos cuidas, nos proteges, nos alientas, nos consuelas, nos llevas a nuevos desafíos. Te damos gracias en esta noche. Adoramos tu nombre
en Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador, Maestro y Señor. Amén, Padre. Amén. Mis hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Les doy un abrazo a cada uno. Que el Señor les siga bendiciendo.